Buenas tardes, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva hora de estudio bíblico, a esta tarde. Hoy es 30 de septiembre, se termina el mes y vamos a hacerlo de la mejor manera, estudiando la palabra del Señor. Así que ponga y disponga su corazón para hacerlo. Como ustedes saben, este tiempo que estamos destinando para escudriñar la palabra del Señor es justamente para entender los principios básicos que tiene la palabra para nosotros. Como cristianos debemos entender que hay ciertos principios, ciertas normas que debemos cumplir y que debemos entender para tener éxito en nuestro camino junto al Señor. Así que vamos a empezar, pero primero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde para poder entender su palabra y para que podamos ser ministrados por ella. Así que les pido a todos que cierren sus ojos, inclinen su rostro y le vamos a decir a nuestro Señor, Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, porque nos permites estar nuevamente junto a ti, buscando la verdad, buscando tu palabra, buscando una luz al final del túnel para que podamos todos caminar hacia ti, Señor. Necesitamos que tú seas nuestra guía en esta tarde. Es un tema muy difícil para muchas personas, con mucha traba, Señor, pero en ti estamos seguros de que iluminarás el camino, nos abrirás la mente, desandarás el camino y quitarás también la venda de nuestros ojos para que podamos ver la luz, para que podamos verte a través de la palabra. Que de mi boca salgan únicamente tus palabras, tu mensaje, y que me permita ser fiel completamente a lo que está escrito en tu palabra, Señor. Yo te pido por todos los que estamos reunidos aquí, por todas sus familias, para que la bendición tuya caiga sobre nosotros, para que seamos ministrados por tu palabra, para que seamos enriquecidos por el conocimiento y que seas tú, Señor, el que nos ayude a caminar en esta tarde en nuestro destino hacia ti. Así que, Padre Celestial, bienvenidos y bienvenidas sean todos. Le damos gracias al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Este es un tiempo de estudio bíblico, así que disponga su corazón para aprender. Y como les decía, uno de los temas importantes que debemos aprender y que debemos comprender sobre todo es el tema que nos va a ocupar el día de hoy y es la mayordomía. Y seguramente las personas mayores que estamos reunidos en esta enseñanza, en esta plataforma, muchos de nosotros podemos entender y podemos recordar lo que significa un mayordomo. Pero para las nuevas generaciones, para los millennials que también están reunidos con nosotros, seguramente un mayordomo no le va a decir absolutamente nada. Pues vamos a hacer la explicación tanto para los unos como para los otros. ¿Qué es mayordomía? La mayordomía trata sobre la responsabilidad del cristiano de administrar sabiamente tanto su vida como sus recursos, los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Esto viene de la palabra griega oikonomía, que significa mayordomía. Es una palabra compuesta que significa administración de una casa. El que administra la casa es llamado mayordomo. Generalmente este término se usaba en las haciendas antiguas, en las haciendas grandes, donde los terratenientes vivían generalmente en la ciudad y en la hacienda dejaban al mayordomo a cargo de todas las cosas. El mayordomo estaba encargado de hacer que la hacienda produzca, ya sea leche o sean productos agrícolas. Él estaba encargado de comercializarlos, estaba encargado de vender los productos, de hacer que la hacienda genere ganancias. Y cuando llegaba el dueño de la hacienda, de la ciudad, hacia el campo, el mayordomo entregaba todo lo que había generado como producto del negocio, de las ganancias de la hacienda. El mayordomo estaba encargado de todos los bienes de su patrón y también estaba encargado del mantenimiento suyo, obviamente, de su familia y de las personas que trabajaban dentro de la hacienda, que eran también parte de la misma hacienda y todos pertenecían al patrón, al terrateniente, al feudo. Así que ese es el concepto de mayordomo. Mayordomo es una persona que tiene una responsabilidad de administrar los bienes de otra persona
no son sus propios bienes, sino son los bienes de otra persona, y esto es muy importante que lo entendamos. Esta es la explicación para las personas que ya tenemos nuestra edad. La explicación para los millennials sería que ese mayordomo se puede comparar fácilmente como un gerente. El gerente no es el dueño de una empresa, es una persona que está siendo pagada por el dueño de la empresa para que pueda administrar los bienes de la compañía, los bienes de la empresa, y de la misma manera haga que esta empresa funcione y que genere también réditos, regalías y utilidades para el dueño o los dueños de la empresa. Es una persona que no tiene ninguna participación en la compañía, sino recibe un sueldo, igual que los otros empleados, puede recibir algunas bonificaciones por logros alcanzados, pero no está administrando sus propios bienes. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, el mayordomo de la hacienda es igual al gerente de una compañía. Dicho esto, creo que podemos poner el marco conceptual para que podamos entender de lo que estamos hablando. Entonces, el mayordomo es una persona, o el gerente, es una persona empleada para administrar una propiedad o negocios de otra persona y es responsable de ellos. El gerente o el mayordomo es responsable de los bienes de otra persona. Ahora, es importante, y estoy haciendo mucho énfasis en la palabra responsabilidad, porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero veamos un ejemplo de mayordomía en la Biblia. Así que vayámonos a Génesis 39:1. Génesis 39:1. Y esta es la historia muy conocida de José. Y dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, es decir, estaba con José, y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mire, aquí lo que está diciendo es que José recibió de Potifar, el dueño de la casa, todo lo que había en ella, dándole poder sobre todas las cosas. El 5. Y así aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, mire esto, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Mire, hay varias cosas que podemos mirar y podemos observar aquí en este versículo. Una de las primeras es algo sui generis, y es un encargo de un oficial egipcio que deja todo su poder y deja todas sus cosas, sus bienes y sus pertenencias en manos de un esclavo hebreo. Pero hay algo que debemos notar también y que debemos darle énfasis, es que los egipcios consideraban a los hebreos y sobre todo a los pastores como abominación. De hecho, los egipcios no podían comer en el mismo sitio con los hebreos. ¿Sí? Esto lo podemos notar más adelante en esta historia que seguramente ustedes la conocen. Pero sin embargo, fue tanto el interés que causó José en los ojos de Potifar que vio que Dios, Jehová, estaba con José y todo lo que José hacía en la casa le hacía prosperar. Así que inteligentemente y sabiamente Potifar dijo, si Dios está prosperando a este muchacho en mi casa, entonces yo le voy a dar a él toda la potestad para que él sea mi mayordomo. ¿Quién era el dueño de las cosas? Potifar. ¿Quién era el mayordomo? José, y era un esclavo. Esto quiero que noten, porque
conociendo esto y entendiendo perfectamente esto, vamos a poder entender lo que significa la mayordomía en el cristiano. Si José, siendo un hombre piadoso, un hombre de Dios, un hombre que tenía la voluntad de Dios sobre él, pudo hacer prosperar la casa de un impío, de un no creyente, de un idólatra. Yo estoy seguro, mi hermano, mi hermana, que tanto usted como yo podemos hacer crecer el trabajo en el que estamos, independientemente de cuál sea el dueño, por nuestro testimonio, porque nosotros estamos allí. Así que no sé cuál sea su trabajo, no sé cuál sea el origen de sus ingresos, pero si usted está en relación de dependencia con cualquier empresa, yo declaro en el nombre de Jesús que usted será de bendición para cualquier institución y para cualquier dueño de empresa. Yo le digo, mi hermano, que así como José fue de bendición para Potifar, alguien que no creía en Jehová, alguien que no creía en Dios, alguien que era un idólatra, usted va a ser de bendición en donde usted se encuentre y el trabajo que usted haga. Usted va a bendecir a las personas. Es más, yo declaro en el nombre de Jesús que usted va a ser de bendición para la familia que aún no está en los pies de Cristo y no ha llegado a conocer el plan de salvación del Señor. Por causa de usted, su círculo familiar estará bajo protección. Así que finalmente lo que podemos decir de la mayordomía es que la persona o el mayordomo ha recibido los bienes de alguien más, no son suyos, son de alguien más, y que esos bienes están bajo su responsabilidad y tiene la obligación de hacerlos producir y de cuidarlos. Y yo le pregunto, en este momento, mi hermano, mi hermana, ¿cómo está usted administrando los bienes que tiene en su mano? Esta es una pregunta fundamental. Y quiero que usted haga un inventario de todo lo que tiene y quiero que piense si usted es un buen administrador de los bienes que el Señor ha puesto en sus manos. Estoy seguro que alguno de ustedes levantará la mano y dirá, pero pastor, ¿de qué bienes me está hablando si lo que yo tengo en mis manos son deudas y es necesidad más que bienes? Y entonces yo le preguntaría nuevamente, cierre sus ojos, regrese a mirar la cantidad de dinero que usted tiene en su cuenta bancaria o en sus cuentas de banco o en el colchón de la casa. Y imagínese usted lo que sería que en un abrir y cerrar de ojos usted encontraría en la cuenta de su banco $1.000.000 o debajo de su colchón $1.000.000. ¿Qué es lo que usted haría? ¿Qué es lo primero que haría? ¿Qué es lo que pensaría hacer con ese $1.000.000? ¿En qué gastaría ese $1.000.000? Seguramente muchos dirán, pagaría mis deudas, comprar una casa grande, comprar un auto o 2 autos, comprar ropa, salir de viaje con mi esposo, con mi esposa, irnos a pasear por el mundo, disfrutar de la vida, salir a un buen restaurante a festejar y a comer y a disfrutar. Seguramente que todas esas cosas pasaron por su cabeza. Ahora yo le pregunto, como Dios es omnisciente y sabe lo que usted piensa y sabe lo que usted haría con ese $1.000.000, ¿cree usted que el Señor, nuestro Dios, Jehová, le entregaría a usted el $1.000.000? Sabiendo de antemano en qué lo va a usar. ¿Sí o no? Ahora, veamos cómo el Señor nuestro Dios mira y hace un análisis de las cosas que entrega en nuestra mano. Vámonos a Mateo 25:14. Esta es una parábola también muy conocida y que nos va a permitir ilustrar de lo que estamos hablando en esta tarde, el tema de la mayordomía. Muchos se quedaron pensando en el $1.000.000. Dice, y vamos a leer todo el capítulo para que podamos entender.
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Está con su Biblia en su mano, por favor, subraye lo que dice: a cada uno conforme a su capacidad. Y seguimos. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Ya había banqueros en esa época. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí la lectura de esta porción. Mire, mi hermano, mira, mi hermana, realmente es una palabra muy dura para cualquiera. Y usted dirá: pobres estos hombres, y sobre todo pobre el último. Y me gustaría preguntarle a usted, ¿con cuál se identifica? ¿Con el de los 10 talentos, con el de los 5, o se identifica con el 1? Y más vale que se identifique con alguno. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a estar delante del Señor Jesucristo en este mismo juicio, en el juicio de Cristo. Porque Él va a tomarnos cuentas a nosotros de todos los talentos y de los bienes que nos ha dado. Usted sabe que hay 2 tipos de juicio, que es el juicio del trono blanco, que es el juicio de Dios, en el que las personas juzgadas por Él serán quitadas al lago del fuego eterno. Y otro es el juicio de Cristo, el que va a juzgarnos a nosotros, los cristianos, y nos va a dar recompensas o coronas en el caso de que nosotros hayamos utilizado los talentos que Él nos ha dado en beneficio de su reino. Ahora, vuelvo a preguntar, sabiendo que Dios es omnisciente, sabiendo Él lo que va a suceder con el dinero, con los talentos y con los recursos que entregue en nuestras manos, ¿cree usted, vuelvo a preguntar, que somos merecedores de que el Señor entregue bienes en nuestras manos? ¿Seremos lo suficientemente buenos administradores como para poder devolverle al Señor al 10, los 10 talentos o los 5 talentos? ¿O acaso seremos como el siervo malo y negligente, que guardaremos nuestros talentos y no los pondremos al servicio del Señor?
Ahora, ¿recuerdan que yo estaba haciendo énfasis en algo? En que es Dios quien pone todo en nuestras manos y que es de Él, así como habíamos hablado que el dueño de la hacienda es el dueño de sus posesiones, inclusive dueño físico de la hacienda y de la gente. En esa época era así. Y que el dueño de la empresa es dueño del edificio y de todos los activos fijos que están en la empresa, de la maquinaria, de todos los muebles y del sistema de producción, del inventario. ¿Recuerda usted que estaba haciendo énfasis en eso? La respuesta o el por qué estaba haciendo esto es, vámonos a Salmos 24:1. Salmos 24:1. ¿Qué dice aquí? Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan, y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mire, si usted tenía dudas respecto a de quién es la tierra y de quién es todo lo que usted mira, este versículo nos dice que todo, la tierra y su plenitud, es decir, todo lo que hay en la tierra le pertenece ¿a quién? A Dios, a Jehová. Veamos lo que dice Ageo 2:8. Ageo 2:8. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿existirá Ageo? Sí, está en la Biblia. Mire lo que dice Ageo. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es la plata y del oro? De Jehová de los ejércitos, de Dios. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué estoy pretendiendo con estos versículos? Mi hermano, que usted entienda que todo lo que usted ve no le pertenece ni a usted, ni a su esposa, ni a su familia. Todo lo que usted ve en su casa o fuera de ella le pertenecen a Dios. Así como el mayordomo de la hacienda, él puede tener bajo sus manos a la gente y puede tener los animales, la tierra, el campo y todo lo que está allí, él no es dueño de eso. Hay un dueño de la hacienda que le pertenecen todas las cosas. El mayordomo puede usar eso para producir la tierra, para generar riqueza y para generar réditos para el dueño de la hacienda, así como el gerente tiene que usar todo el aparato que tiene, el aparato industrial o productivo, como se llame, o a lo que se dedique la empresa, para producir réditos para los dueños de la empresa. Así que el decir es mi casa, es mi familia, son mis hijos, es mi trabajo, es mi ministerio, es mi ropa, es mi mascota, no tiene ningún sentido. Porque déjeme decirle algo, nada, nada de lo que usted dice tener es suyo. Como siempre digo, ni siquiera el aire que está en sus pulmones le pertenece. La vida que usted en este momento está sustentando en su cuerpo, ni siquiera eso es suyo, porque Jesús lo compró, compró su vida y compró la mía con un precio de sangre. Así que no somos de nosotros, somos de Él. No tenemos nada. Así como decíamos antes, somos polvo, no somos absolutamente nada. No tenemos nada. No nos pertenece nada. No podemos nosotros decir que somos dueños de nada. Todo es de Dios. Todo lo que usted ve en su casa le pertenece a Dios. Así que no podemos nosotros ufanarnos de los éxitos o los fracasos que hemos llegado a tener, porque todo le pertenece a Dios. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos honrar a Dios?
Sí, en el contexto de la mayordomía, porque un buen mayordomo es el que administra correctamente los bienes. ¿Para qué? Para que esos bienes produzcan y los réditos de esa mayordomía vayan a quien, al dueño. ¿Cómo nosotros podemos honrar a Dios? Aquí viene un tema bastante complicado, bastante difícil, que generalmente es difícil para los cristianos entender y escuchar. Sin embargo, como pastor de la iglesia, tengo que decirles a ustedes y tengo que enseñarles los principios básicos. Y este es un principio básico que puede cambiar su vida de la noche a la mañana. Puede romper la maldición que tienen sus finanzas de la noche a la mañana. Y no se asuste que no voy a pedir que pacte o que siembre. No voy a pedirle nada de eso. No se preocupe. Y además, una aclaración. Esto es solamente para la gente que tenga la revelación. La revelación de la palabra, la revelación del Espíritu Santo. Y estoy justamente apelando a Él para que de mi boca salgan las palabras correctas, para que lleguen, no por la palabrería del hombre, sino por el Espíritu de la palabra hacia usted. Y estoy seguro que usted va a entender correctamente cuál es el principio de la mayordomía. La única forma en la que nosotros podemos honrar a Dios es darle a Dios lo que le pertenece. Volvamos al caso del dueño de la hacienda y del mayordomo. Si el mayordomo fue y vendió unos animales, vendió unas vacas, y por esa venta recibió $10,000. Cuando llega el dueño de la hacienda, le pregunta, ¿dónde están las vacas? Y si el mayordomo le dice, las vacas fueron robadas, y él se queda con el dinero, ¿qué está haciendo el mayordomo? El mayordomo está robando al dueño de la hacienda. Y el gerente de la compañía, que ha contratado a un gran amigo como contador, y entre los dos están moviendo la contabilidad de tal manera que hagan aparecer $10,000 en las cuentas de cada uno, ¿qué está haciendo el gerente de la compañía? Está robando. Le está robando a los dueños de la compañía. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa si nosotros recibimos los dones de Dios, recibimos los bienes de Dios y no le honramos a Él? Le estamos robando a Dios. Aunque suene durísimo. Y sé que es una palabra dura. Sin embargo, si no le honramos a Dios con nuestros bienes, le estamos robando. Ahora, mi hermano, seguramente usted dirá, pastor, esta ya no es una época en la que nosotros tengamos que dar ofrendas y diezmos. Seguramente usted puede pensar eso. Y lo que puede decir también o argumentar es que nosotros estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Y seguramente recordará lo que hablamos el domingo pasado sobre el legalismo. Sí, y usted me dirá, pastor, se está contradiciendo. No me estoy contradiciendo porque la palabra de Dios no se contradice. Porque los diezmos fueron instituidos 400 años antes de que Dios le entregue la ley a Moisés. Así que los diezmos están mucho más antes que la ley. Veamos Génesis 14:18. Les voy a probar esto. Porque aquí quien está haciendo la obra es Abraham. Y esto les digo, mis hermanos, es 400 años antes de Moisés. Moisés recibió las tablas de la ley y toda la ley 400 años después de este evento. Mire, entonces Melquisedec, rey de Salem o de Shalom, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí ya nos está diciendo que es Dios quien creó los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham
¿Qué cosa? Los diezmos de todo. Aquí está la prueba de que la institución del diezmar es mucho anterior a la fecha en la que Moisés recibió la ley. Esto es mucho antes de la ley. Así que el argumento de que no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia no se puede aplicar a los diezmos. Entonces, mis hermanos, mire lo que pasa. Aquí estamos hablando de un tema que es la fecha en la que se institucionalizó los diezmos. Sin embargo, algo que es muy importante que nosotros notemos es quién recibió los diezmos. Y dice que fue Melquisedec. Ahora veamos quién es Melquisedec. Hebreos 5:7. Melquisedec decía que era un rey de Shalom o de Salem, y que era el sacerdote del Dios Altísimo. Y ahora mire lo que dice aquí. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, es decir, a su Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, ¿qué cosa? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Ahora vayámonos a Hebreos 7:8. Hebreos 7:8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, en ese entonces, uno de quien se da testimonio de que vive. Ese es el Señor Jesucristo. Entonces, Melquisedec es una teofanía, es decir, la aparición de Jesús preencarnado, y fue Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien recibió los diezmos directamente del Padre Abraham, del Padre de todos los hebreos, los israelitas y Padre nuestro por adopción. Así que ese rey Melquisedec es en realidad Jesucristo, nuestro Señor. Él recibió los diezmos de manos de Abraham. Pero mire, ¿qué dice la Biblia acerca de los diezmos? Malaquías 3:10. Mire lo que dice Malaquías 3:10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y el 11 dice, algo que es fundamental también, reprenderé también por vosotros al devorador, es decir, a Satanás, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y el 12 dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Trae todos los diezmos al alfolí. Eso es lo que nos dice Dios y nos da una promesa, que habrá alimento en mi casa. Y Él dice, pruébenme, traigan los diezmos, las ofrendas al alfolí y pruébenme para que vean cómo yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar abundancia sobre ustedes. Muchos de ustedes van a decir, pero pastor, nosotros conocemos de sacerdotes o de pastores que reciben los diezmos, que reciben las ofrendas y se han enriquecido y utilizan ese dinero en muchísimas cosas. Estoy seguro que sí, nosotros hemos escuchado de cosas así. Pero el otro día estaba escuchando a un compañero de trabajo en el almuerzo que me decía, sí,
Y estábamos hablando justamente sobre esto y me decía, el sacerdote de mi iglesia pedía para la Navidad, pedía para una cosa, pedía para otra cosa, y él de todo corazón daba eso, hasta que un día vio como el sacerdote, el cura, llegó a la iglesia en un carro nuevo, oyendo reggaetón a todo volumen. Y aunque les parezca extraño, dice esta persona, este compañero me decía, a mí me chocó muchísimo el hecho de que él llegue con un auto nuevo y en esas condiciones. Y estoy seguro que muchos de nosotros también hemos escuchado, y de hecho, ahora que hay un candidato a la presidencia que es un pastor evangélico, he visto en las redes sociales también como mucha gente habla mal de los pastores y sobre todo generaliza. ¿Sí? Generaliza en el sentido de que dicen que todos los pastores vivimos de los diezmos y que nos hemos enriquecido de los diezmos de las iglesias. Los que me siguen ya desde hace algún tiempo atrás saben que yo nunca he tomado un centavo del alfolí y que no hemos vivido, ni mi familia ni yo, de el ministerio. Nunca hemos sido asalariados del ministerio, nunca hemos recibido un centavo del ministerio. Nosotros, y yo personalmente, he vivido de lo que el Señor me ha dado a través del trabajo que tengo, porque tengo un trabajo secular. Yo no me dedico al 100% a pastorear la iglesia. Y es el Señor quien ha bendecido mi casa y todo lo que tengo, que le pertenece a Él lo ha puesto en mis manos. Así que estoy de acuerdo con muchas personas que miran y señalan a una o a otra persona diciendo que esa gente se ha enriquecido y que se ha llevado el dinero de la iglesia y lo han usado en cosas personales. Y yo quiero decirles una cosa, mis hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor, dice, trae todos los diezmos al alfolí. No dice, pregúntele al pastor en qué va a usar el dinero del alfolí. El Señor dice, traiga los dineros del alfolí y tomadme esto. Y yo les voy a abrir a ustedes, no al pastor, les voy a abrir a ustedes las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición. Esa es la promesa que Dios nos da. No es la promesa para el pastor, la promesa es para usted. Y como suelo decir, independientemente de lo que el pastor haga con el dinero, eso ya no le corresponde ni a usted, ni a su familia, ni a nadie. Eso le corresponde al pastor y a Dios. Usted cumple con el principio básico de la siembra. Y repito nuevamente, es un tema completamente delicado. Yo sé que es un tema difícil de entender y esto solamente se puede hacer bajo revelación del Espíritu Santo. Solamente las personas que sientan del Espíritu Santo que así deben hacerlo, háganlo. Si usted siente que no es para usted, no lo haga y no va a pasar absolutamente nada, a menos que usted empiece a sembrar y va a ver cómo su vida va a cambiar. Es un principio bíblico. El que siembra escasamente, cosecha escasamente, pero el que siembra abundantemente, que dice la palabra, va a cosechar abundantemente. Esta es una promesa para usted, insisto, no para el pastor. Lo que haga el pastor con el dinero es un tema entre Dios y el pastor. Y Dios sabrá tomarle cuentas a cada pastor y va a decirles, ¿qué hiciste con los 10 talentos que te di? ¿Dónde están? ¿Me entiende? Entonces, solamente para que tenga una idea, y le voy a dar una ilustración de algo que sucedió con un pastor en Estados Unidos. Este es un pastor americano, un predicador, que el Señor le pide a él recibe un sueño, le dice a este pastor joven, le dice, él vivía en el centro del país y le dice, necesito que tú salgas del país, salgas de tu territorio, salgas de tu estado con tu esposa y te vayas a California. Él, después de pensarlo varias veces y con mucho miedo, arma su maleta porque era un matrimonio joven, no tenía nada, no tenía ninguna posesión, compran su billete de tren y llegan hasta el sur de California, llegan a una ciudad y en la ciudad tenían su maleta y estaban los dos y no tenían nada más. Y lo que hicieron fue caminar y encontraron un sitio de bienes raíces, entraron y preguntaron si es que había un pequeño departamento de alquiler. La persona que les atiende les dice, sí, miren, aquí está, les lleva para que vean este pequeño departamento.
les gusta el departamento y en un arrebato ellos dicen, sí, nos vamos a quedar con el departamento. El pastor le comenta a este hombre de las bienes raíces, le dice, sabe que yo soy un pastor cristiano, estoy siguiendo el llamado de Dios que me está trayendo a esta ciudad, no tenemos nada más que esta maleta, ella es mi esposa, somos recién casados, queremos empezar una misión aquí. El hombre, que era dueño del bienes raíces, le dice, no te preocupes, tranquilo, yo también soy cristiano, así que te voy a dejar este pequeño departamento un mes gratis y no vas a tener que dar ningún depósito por él. Este hombre de negocios, del bienes raíces, era un cristiano, pero no se congregaba porque no había ninguna iglesia cerca de donde él vivía. Él y su esposa se convirtieron en los primeros hermanitos de esta nueva congregación porque la empezaron a hacer allí en el departamento. Pero este pastor junto con su esposa hicieron una promesa y decidieron lo siguiente. El primer año le darían al Señor el 10% de todo lo que reciban. El segundo año le darían el 11%, y luego el 12%, y luego el 13%, y luego el 14%. Y después de muchos años, este hombre llegó a tener una iglesia de 45,000 personas congregadas todos los domingos. Este hombre escribió un libro que pasó a ser un bestseller a nivel mundial y vendió más de 30 millones de copias solo en español. Estoy hablando del pastor Rick Warren, de la iglesia Saddleback Church. Y el libro es Una iglesia con propósito, que le recomiendo que lo lea. Así que, mi hermano, la decisión del pastor Rick junto con su esposa en un momento en lo que no tenían absolutamente nada, y de estos hay miles de testimonios que usted puede googlear en el internet y puede encontrar cosas asombrosas, como gente pastores que iban a predicar en otras iglesias y no tenían absolutamente nada, no tenían ni siquiera para pagar la renta de su propia casa. Cuando llegan y predican, salen de la prédica y el pastor de esa iglesia les siembra a ellos un valor, y cuando el pastor fue a predicar recibe el cheque y mira, era exactamente el valor del dinero que tenían que pagar por el arriendo de su departamento. Cosas así maravillosas. Cuando uno propone en su corazón hacer las cosas desinteresadamente por el Señor recompensa la obra. Hace algunos meses les había dicho que no teníamos nosotros para pagar el arriendo de la iglesia porque no nos estábamos congregando, no nos estamos congregando. Sin embargo, fue una hermana que ni siquiera era de nuestra congregación la que de alguna manera se contactó con nosotros y sembró el dinero, y con ese dinero pudimos pagar el arriendo. El mes pasado también otro hermano de la congregación hizo lo mismo. Y en este mes también otro hermano, que tampoco es de la congregación, que resulta que ser un ex jefe mío, también ha donado para el sostenimiento del ministerio. Quiero decirles con esto que no importa el sentido que usted tenga de las cosas materiales, si usted mira las cosas como que no son suyas, si usted mira que las cosas que tiene a su alrededor le pertenecen a Dios y que usted simplemente es un administrador de esos bienes y que usted le honra al Señor con esos bienes, entonces el Señor le va a devolver a usted lo que le corresponde, porque el Señor no es deudor de nadie. Si nosotros estamos haciendo este trabajo para Él, si nosotros estamos haciendo esta obra para Él, Él nos está respaldando y está sosteniendo este ministerio de manera milagrosa. Nunca, jamás, en ninguna de mis prédicas y cuando estábamos reunidos físicamente, yo nunca les dije, hermanitos, bueno, entonces aquí está el alfolí, este es el tiempo para que pasen. Jamás. La gente ha ofrendado por propia voluntad. Y es mejor que usted lo haga por su propia voluntad, porque teniendo en su corazón el deseo de ofrendar, usted lo va a hacer de una manera gozosa. Porque el Señor mira el corazón.
Y el Señor no quiere que sea algo gravoso para usted. No que a regañadientes diga, chuta, ya me tocó, ya viene nuevamente, me va a tocar ofrendar. No, 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 no. Absolutamente no. Como les dije desde un principio, esto es bajo revelación, solamente para las personas que sientan hacerlo. Pero va a ver que si usted aplica este principio básico en su vida, usted va a ver cómo va a cambiar del día a la noche. Es más, hermanos, este principio básico de la siembra y la cosecha se aplica para todas las personas, creyentes y no creyentes. Hay empresas cristianas en todo el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, que destinan el 10% de sus ingresos para dar a una iglesia. Y esas empresas siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo. Y hay otras empresas que no son cristianas, pero también hacen lo mismo. Crecen y crecen y crecen. Hay gente que sabe, que se da cuenta y que ha visto y no cree en Dios. Sin embargo, ofrenda y le va bien. Por eso dice el Señor, probadme en esto. Traed todos los diezmos al alfolí y probadme en esto. Y vais a ver cómo yo te voy a abrir las ventanas de los cielos para ti y para mí. Pero mi hermano, no solamente los bienes son bienes materiales, sino también son bienes espirituales. Y el Señor también va a tomar cuentas de eso. Y nos va a decir, bueno, yo te entregué, te regalé la salvación, ¿qué hiciste con tu salvación? Primera de Pedro 4:10. Ya vamos terminando. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué don ha recibido usted? Muchos dirán, pastor, pero a mí el Señor no me ha dado ningún don. Eso lo dice porque no ha utilizado el don que usted sabe que el Señor le ha dado, pero no lo ha estado utilizando. ¿Y de qué está hablando este versículo? Está hablando de que si el Señor nos ha regalado, y ese es un don, que usted sabe que lo recibió, pero no lo está usando, que es el don de la salvación. El Señor nos ha regalado la salvación. ¿Qué está haciendo usted con la salvación? ¿Está ofreciéndole a otras personas necesitadas el plan de salvación de Dios? ¿Está trabajando para el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Está haciendo el evangelio del Señor? ¿Qué está haciendo con su salvación? ¿Qué está haciendo con el regalo de la salvación que el Señor le dio a usted? ¿Estamos compartiendo? Esa es la pregunta. Para muchos el tema del dinero es un tema sagrado y no van a cambiar y no lo van a hacer. Esto es un tema suyo. Esto está bajo su fuero personal. Nadie se va a meter con usted. Pero lo que sí es importante es que yo le anime a que usted pueda trabajar en el reino del Señor expandiendo el Evangelio, la palabra del Señor y haciendo que lo que usted recibió de gracia gratuitamente lo dé a otros gratuitamente, pero hágalo. No coja su don y lo guarde en la tierra y allí se va a quedar. Y cuando venga el Señor a juzgarnos a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, Él le va a preguntar a usted, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Cómo lo administraste? ¿Acaso lo diste a los banqueros para que por lo menos se me regrese el interés de ese don? No, yo lo escondí porque sé que tú eres así y así. Piense en eso. Piense que nosotros aquí en la tierra somos administradores de los bienes de Dios, no son nuestros. Repito, nada de lo que está a su alrededor es nuestro, todo le pertenece a Dios. Ese era el mensaje que quería traerles, mis hermanos, mis hermanas. No maten al mensajero. Yo solamente soy un transmisor del mensaje del Señor.
Gracias a ustedes por su tiempo, gracias porque sé que ustedes siempre están fieles ahí todos los miércoles. Sé que no se conecta mucha gente. Mi intención es transmitir el mensaje para las gentes que están interesadas, para las personas que están interesadas, como ustedes. Y siempre lo voy a hacer con mucho cariño y ciñéndome a lo que la palabra del Señor dice, con todo respeto para ustedes. Así que quiero agradecerles por su tiempo nuevamente y convocarles para el próximo domingo a las 10:30, Dios mediante, nos podemos encontrar en el culto dominical de la Iglesia Espíritu y Verdad. Yo soy Edison Cárdenas, ha sido un gusto ministrar la palabra del Señor. Que el Señor bendiga sus casas, sus familias de ustedes y que ponga en su corazón, si es el caso, el sembrar para la obra del Señor. Gracias a todos, que el Señor les bendiga, una buena noche, que descansen.